Vamos a realizar una demostración. Esta también es de ángulos. Entonces recordemos que todas las demostraciones, lo primero que debo de abordar son, vamos a escribirlo acá, lo primero que debo de abordar son todas las hipótesis. Ya que tengo todas las hipótesis, lo que debo de hacer es escribir los conceptos relacionados a las hipótesis. Termino de relacionar los conceptos, me voy al postulado de la suma, ya sea de ángulos o de segmentos. Una vez que tengo el postulado, me voy a la sustitución. Después de la sustitución viene la propiedad transitiva o las operaciones. Solamente tengan en cuenta que a veces algunas de estas no se van a realizar. Quizás sí esté la hipótesis de los conceptos, pero no haya postulado, no haya sustitución y solamente haya propiedades transitivas, dependiendo de cada una. O sea, no forzosamente se tienen que llevar todos estos pasos. Bueno, viendo aquí, sabemos que debemos de escribir por acá todas las proposiciones y por aquí las respectivas razones. Bueno, me están diciendo que el rayo AE, que es este que tenemos aquí, me dicen, y el rayo AC, que son estos, me están diciendo que son bisectrices de estos dos ángulos. Entonces, bisectriz de este ángulo y bisectriz de este ángulo. Y me preguntan en la tesis que debo de determinar que AE, o sea, las que ya había mencionado al principio, este que es AE y este que es AC, deben ser perpendiculares. Bueno, esto lo hice solamente para que veamos cuáles son las hipótesis y cuáles son las tesis. Entonces, de aquí comenzamos con las hipótesis. La primera hipótesis me está diciendo que el rayo AE es bisectriz del ángulo FAD. Y la razón de escribirla es porque esta es una hipótesis. Bueno, me voy a la siguiente hipótesis. La segunda hipótesis me habla que el rayo AC es bisectriz del ángulo DAB. Y esta que está aquí también es una hipótesis. Una vez que ya escribí las hipótesis, si ustedes se dan cuenta, no hay más hipótesis, entonces puedo concluir que ya terminé el paso de las hipótesis y ver los conceptos relacionados a las hipótesis. El concepto que aparece aquí es el de bisectriz. Sabemos que bisectriz, que es en ambos lados de la hipótesis, es un rayo que divide un ángulo en dos ángulos congruentes. Por lo tanto, al decirme AE y ubicar aquí AB y me está diciendo el ángulo FAD, entonces yo sé que estos dos son congruentes porque está dividido por la bisectriz. Entonces, de acuerdo al concepto, yo puedo escribir que el ángulo, vamos a hacer aquí un poquito más precisos. Recuerden que los ángulos se deben describir en contra de las velocidades del reloj. Entonces, este ángulo es hacia allá, es en sentido contrario a las velocidades del reloj. Y este ángulo también es hacia allá, en sentido contrario a las velocidades del reloj. Por lo tanto, el ángulo FAE, podemos decir que es congruente con el ángulo EAD. El ángulo EAD. Y aquí tendría que explicar que una bisectriz divide el ángulo en dos ángulos congruentes.
aunque también podríamos hacer, para que no tuviéramos tantos pasos, escribirlo directamente con medidas. Entonces, si yo lo escribo con medidas, lo que escribo aquí entonces es que la medida del ángulo FAE es la misma que la medida del ángulo EAD. Lo que estoy haciendo con eso es ahorrarme el paso de escribir congruencia y simplemente estoy escribiendo directamente las medidas. Y la razón es que la bisectriz divide al ángulo en dos ángulos iguales. Esta definición vino de la definición del concepto de la primera hipótesis. Por lo tanto, lo puedo marcar diciendo que se lo utilice en los conceptos. Ahora voy a la siguiente. La siguiente me habla también de bisectriz, la siguiente hipótesis. Y entonces, ahora yo puedo escribir, pero con respecto a los otros ángulos. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo el ángulo de AB y me está diciendo que AC es la bisectriz. Por lo tanto, ahora los ángulos que van a ser congruentes es este ángulo y este ángulo en la respectiva manera de escribirlos. Entonces aquí yo escribo que la medida del ángulo de AC es la misma que la medida del ángulo CAB. Recuerden que siempre es en contra de las manecillas del reloj para estar diciendo los ángulos positivos. Entonces aquí la razón es la misma que la otra. La bisectriz divide al ángulo en dos ángulos iguales. Bueno, con eso ya estoy poniendo el concepto, ya estoy escribiendo el concepto de la bisectriz, que es de la segunda hipótesis. Ya con eso concluí y ya no tengo más conceptos, ya concluí los conceptos derivados de las bisectrices y tengo que escribir el postulado. Acuérdense que el postulado, generalmente los postulados son dos postulados, para que con esos dos postulados se pueda hacer la propiedad transitiva. Porque para que haya una propiedad transitiva debe de haber una parte que sea igual a otra parte, para que esta parte, al ser igual a otra, entre estas dos sean iguales entre sí. Eso es lo que me dice la propiedad transitiva. Entonces, generalmente lo que yo debo de tener van a ser dos postulados. Si yo tengo dos postulados, pues ya se puede trabajar. Sin embargo, vamos a ver lo que ocurre aquí. Si ustedes observan, habíamos dicho que el ángulo FAD es el que está aquí. Y efectivamente aquí hay un postulado, porque es la suma del ángulo 1 con el ángulo 2. Y con respecto al ángulo DAB, también aquí tengo el ángulo DAB, que si ustedes se dan cuenta es la suma del ángulo 3 con el ángulo 4. Pero si ustedes observan, el 1, el 2, el 3 y el 4 son ángulos adyacentes, o sea, tienen el mismo vértice y comparten un lado. El 1 con el 2 comparten el lado AE, el 2 con el 3 comparten el lado AD, el 3 con el 4 comparte el ángulo AC. Debido a eso, en lugar de escribir los cuatro postulados, se observa que es más adecuado escribir un solo postulado porque este está relacionado a todos los ángulos, a los cuatro ángulos, porque son adyacentes y los cuatro están juntos. Debido a eso, entonces cuando llego a la parte del postulado, lo más conveniente es escribir un solo postulado.
y ese único postulado sería la suma de los 4 ángulos. Por lo tanto, comienzo escribiendo la medida del ángulo FAE. Acuérdense que debe de ser en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ya está marcado aquí cómo debo de escribirlo. Más la medida del ángulo. El siguiente es el EAD. El EAD más la medida del ángulo DAC más la medida del ángulo CAB. Y aquí el pequeño detalle es que todos estos están sobre una recta. Si ustedes observan aquí por el símbolo, BF es una recta, y al ser una recta, entonces yo puedo asegurar aquí que esto es igual a 180, porque recuerden que las rectas forman ángulos de 180. Por lo tanto, en el 5 yo puedo escribir que es el postulado de la suma de segmentos. ¿Por qué escribo postulado? Pues porque resulta que el postulado es siempre y cuando los ángulos sean adyacentes, estén en el mismo plano, y adyacentes ya sabemos que es el mismo vértice y comparten un lado. Entonces, por eso yo puedo decir que es el postulado de la suma de segmentos. Todos esos conceptos están involucrados. Solamente hay que decir que este postulado de las sumas de segmentos es sobre una recta. Al decir que está sobre una recta, nosotros podemos, ahí estamos agregando que la recta forma ángulos de 180, y por eso pudimos escribir el 180 y no solamente escribir la medida del ángulo FAB. Bueno, aquí se están manejando varios conceptos, y dentro de esos conceptos se está dando la razón porque aquí estoy escribiendo 180. El de la recta, recta me permite el 180, y el postulado me permite que haya hecho la suma de todos ellos. Bueno, una vez que ya acabé con los postulados, porque nada más hay un postulado, en realidad hay varios postulados, pero solamente me interesa uno debido a la ubicación de los ángulos. Entonces voy a la sustitución. Acuérdense que la sustitución es sustituir los datos en la fórmula, como lo habíamos ya explicado en los otros videos. Si yo tengo que el área del rectángulo es igual a la base por altura, y la base es 8 y el área es 17, entonces todas las sustituciones, siempre que voy a hacer una sustitución, la sustitución se hace de derecha a izquierda, y al hacerla de derecha a izquierda, lo que hago es que este 8 entra en la B y sustituye, cambia, quita el valor de la B. Por lo tanto, en la sustitución yo ya escribo una que es igual a 8 por H. Y si vuelvo a hacer la sustitución, la otra sustitución es de la misma manera, porque ahora lo que hago es que el 17 tomo el valor de la A, o sea, en esta ahora quito la A y voy a hacer la sustitución del 17, quedando un 17 que es 8 por H. De aquí lo importante es que este recibe el nombre de fórmula. Ya habíamos dicho que recibe el nombre de fórmula porque tiene operaciones, en este caso una multiplicación, y estos dos reciben el nombre de dato porque solamente es una asignación, no hay operaciones. Basándonos en ese concepto, pues me daré cuenta que estas dos, esta y esta, estoy hablando de una asignación, o sea que estos dos son los datos. Este es un dato, este también es un dato, y la única ecuación que tengo es esta, porque aquí hay operaciones que son operaciones suma, y esta yo la puedo considerar como una fórmula. En ese contexto, entonces lo que yo voy a hacer es sustituir los datos en la fórmula, y de ahí entenderé que el primer dato que tengo es este, que es la medida del ángulo EAD. El ángulo EAD, lo que voy a hacer es sustituirlo en el FAE. Por lo tanto, tengo que buscar el ángulo FE en la única fórmula que tengo, y al encontrarlo, lo encuentro con el primer sumando, y este es el que se debe de reemplazar. Si yo lo reemplazo, entonces en lugar de FAE tengo que escribir EAD. Así que en la proposición 6
lo que yo escribo es la medida del ángulo. En lugar de FAE, puedo escribir EAD, ya hice la sustitución, y luego más la medida del ángulo EAD. Vamos a borrar esta línea para que me pueda ampliar un poquito más. Y luego tengo que escribir la medida del ángulo más la medida del ángulo de AC más la medida del ángulo de AC más la medida del ángulo CAB. Y como resultado voy a tener el 180. Entonces, en esto, en el 6 que hice fue precisamente sustituir la proposición 3, aquí se ve el dato que tomé en cuenta, sustituir la proposición 3 en la proposición 5, que fue donde estoy quitando y haciendo el reemplazo. Bueno, debido a eso, yo ya puedo entonces marcar la proposición 3, ya la utilicé, ya puedo marcar la proposición 5 que ya la utilicé, y las únicas proposiciones que me hacen falta utilizar es la 4 y la 6, bajo el contexto que esta proposición 6, debido a que tiene operaciones, esta yo también la puedo considerar como una fórmula, y al haber una fórmula, yo puedo continuar sustituyendo el dato en la fórmula. Entonces, ahora lo que va a ocurrir es que este dato, que es la medida del ángulo CAB, tiene que sustituirse en la medida del ángulo DAC en la fórmula. Entonces busco la medida de AC en la única fórmula que tengo disponible, que es la 6. Eso quiere decir que la voy a reemplazar. Y al reemplazarla, entonces en lugar de escribir DAC, voy a escribir CAB. Hago la sustitución. Y entonces aquí lo que debo de escribir en la 7 lo que debo de escribir en la 7 es que la medida del ángulo EAD más la medida del ángulo EAD más, aquí voy a hacer el reemplazo, en lugar de DAC voy a escribir CAB más la medida del ángulo CAB más la otra medida del ángulo CAB me da por resultado 180. Entonces, ahora lo que hice aquí fue en la número 7, continué con la sustitución, solamente que ahora fue la sustitución, sustituí la proposición, la 4 en la proposición, que está aquí abajo, que es la 6, para obtener obviamente la 7. Entonces, como yo utilicé la 4, marco la 4, como yo utilicé la 6, también marco la 6 y me doy cuenta que la única que me queda es la 7. Si ustedes se dan cuenta, en el esquema que hice para las cosas que debo de hacer, pues ya hice la sustitución, pero ahora debería de pensar en hacer la propiedad transitiva. Pero la propiedad transitiva no se puede hacer porque solamente cuento con una sola proposición. Por lo tanto, en este caso la propiedad transitiva no lo voy a realizar y entonces me voy directamente a lo que son las operaciones. Y al ver aquí las operaciones, resulta que estos dos son términos semejantes. Al ser términos semejantes, entonces yo puedo escribir la 8, que es 2 veces la medida del ángulo EAD, porque son iguales, más estos también son iguales, más 2 veces la medida del ángulo CAB es 180. Y lo que hice entonces en la proposición 8 fue sumar en la proposición 7. Como yo utilicé la 7, la marco solamente para saber
que ya lo utilicé y que no voy a volver a utilizarla a menos que sea necesario. Y entonces de aquí me doy cuenta que hay un 2 y este también tiene mitad. Este se puede dividir entre 2, entre 2, entre 2. Entonces esa operación inversa que yo sé que es dividir todo entre 2, entonces a esa operación inversa se le va a llamar multiplicar por el recíproco. Recuerden que el recíproco es intercambiar numerador por denominador. Entonces lo único que estoy haciendo es multiplicar el lado derecho por un medio. Este es el recíproco, este es numerador y este es denominador. Y también multiplicar el miembro izquierdo por el recíproco, que también es un medio. El recíproco de 2 entre 1 es un medio. El recíproco de 2 entre 1 es un medio. Por eso se le llama a ese paso multiplicar por el recíproco. Por lo tanto, si yo multiplico por el recíproco, entonces en la 9 lo que va a quedar es la medida del ángulo EAD más la medida del ángulo CAB es 90. Entonces multipliqué por el recíproco en la proposición 8. Como ya utilicé la 8, marco la 8 para que ya no esté utilizada, para que no la vuelva a utilizar, y solamente me queda la 9. Como en la 9 ya no hay operaciones, quiere decir que ya llega el resultado. Entonces vamos a ubicar el ángulo EAD. El ángulo EAD es este que tengo aquí. El ángulo CAB es este que tengo aquí. Y yo tengo que ver si estos dos, al sumar 90, me justifican la tesis. Y la tesis es que AE, vamos a marcar AE es la que está acá y AC es la que está acá. Estos son perpendiculares. Para que estos sean perpendiculares se debe de cumplir que la suma de estos dos sea 90. Pero si ustedes se dan cuenta, este ángulo no me sirve porque debe de ser el de acá. Entonces necesito ver si en alguna de las hipótesis, en alguna de los datos o en alguna parte, resulta que el ángulo CAB es congruente con el DAC. Si ustedes se dan cuenta, eso está en la 4, porque el DAC, que es este, el DAC es el mismo que el CAB. Entonces lo único que hago es utilizar el 4 para hacer el cambio. Por lo tanto, en la 10, en la proposición 10, yo lo que puedo hacer es lo siguiente, que en lugar de escribir el CAB escribe el DAC. O sea, que la medida del ángulo EAD, ese sigue conservándose. Recuerden que EAD es este, y el que me sirvió para decir que medía 90, pero el que se debe cambiar es el CAB. El CAB, este no me sirve, este no es el adecuado. Como no es el adecuado, voy a cambiar el CAB por el respectivo, que es DAC. Y ese DAC es el que sí me justifica la tesis. Entonces lo cambio por el DAC más la medida del ángulo DAC es 90. Y lo que acabo de hacer aquí en la 10 es una sustitución. Sustituir la proposición, la 4, en la proposición 9. Como ya utilicé la 9, marco la 9. La 4 ya la había marcado. De hecho, ya no la debería haber vuelto a utilizar, a menos que sea necesario, como en este caso. Entonces, vamos a revisarlo. EAD es la que está aquí. Y DAC es el que está acá. Por lo tanto, ahora sí, entre estos dos ya puedo decir que suman 90. Perdón, ya mi proposición dice que suman 90. Y al decir que suman 90, entonces yo puedo asegurar que estos dos son perpendiculares. Así que en la proposición 11, yo ya puedo mencionar que el rayo
AE, el rayo AE es perpendicular con el rayo AC, como dice en la tesis, el rayo AC. Y eso es debido a que los ángulos que suman 90 grados tienen un lado, tienen lados diferentes al lado común que son perpendiculares. Perpendiculares. Okay. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que estos dos lados, si se dan cuenta, son adyacentes. Entonces los lados que no son comunes, porque el lado común es AD, estos lados no comunes son los que son perpendiculares debido a que suman 90 grados. Con esto ya estoy terminando la demostración y pudiéramos escribir aquí QQD, que quiere decir que queda demostrado. Fíjense cómo se volvió a utilizar el método. Aquí la única diferencia es que no hubo probabilidad transitiva, pero el método en segmentos y en ángulos es muy adecuado. También para triángulos y paralelos me sirve, aunque ya no se lleva propiamente. Ya lo importante ya no es tanto esto, sino ya toma relevancia otras cosas.